¿Tenemos nombre? ¿Hay nombre de la promoción o todavía, chicos? Profe, creo que todavía no, creo, profe. Todavía no le han puesto nombre. Wow. Ya ahí le voy a preguntar a su Miss Miriam a ver qué ha pasado con el nombre. Bueno, entonces, qué bonito es tener una promoción. ¿Por qué? Porque significa que he cumplido parte de mis logros, ¿no? Por ejemplo, primaria es largo, no es más largo que secundaria, son 6 años. Entonces, acabar primaria es un buen logro, ¿no? Así como acabamos inicial, primaria, después secundaria, y son metas que tenemos pues en nuestra vida que poco a poco vamos cumpliendo y también depende mucho de nosotros, ¿no? Cómo las cumplimos, si la cumplimos excelente, si la cumplimos bien, si la cumplimos más o menos, si la cumplimos mal, si casi no la cumplimos o si no la cumplimos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que siempre esforzarnos un poquito, tener actitud hacia el estudio, actitud hacia las responsabilidades. ¿Qué importa si no soy muy bueno en cual o tal curso? Pero siempre esforzándome, ¿no? Siempre Hola, esforzándome. profesor, Eso es lo perdone que tuve importante. problemas con mi internet. Hola, ¿cómo estás, Esteban? No te preocupes. Muy bien. Hoy día vamos a tener, hablando de esforzarse y hablando pues de que a veces uno puede o no puede. Miren, chicos, a veces uno puede o no puede cumplir con sus metas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos pues, todos van a estar en su promoción, pero han habido casos en otros colegios, ¿no? O en nuestro colegio también hubo una vez un caso. Imagínense que haya un niño pues que ya estaba en sexto y que sufrió un accidente, ¿no? O una enfermedad, o algo pasó. Entonces, él no pudo culminar su año, ¿no? Pero lo importante es que sea que yo pueda o sea que yo no pueda cumplir con ciertas metas, lo importante es que yo me esfuerce, que yo lo intente, ¿no? Si Adrián me dice, por ejemplo, profesor, pero yo por más que intento, es un ejemplo, ¿no? Porque yo sé que Adrián se ha salido aprobado, no puedo, aprender matemáticas, ¿no? Entonces, lo importante, yo le diría es, Adrián, que tú lo intentes, ¿no? Que tú te esfuerces. Si Alicia me dice, profesor, a mí yo no me puedo memorizar ciertas cosas, y bueno, lo importante es que tú te esfuerces. Porque cuando nosotros decimos, no voy a poder, no, no, yo no puedo, yo soy malo para eso. Entonces ya, desde ahí, ya hemos perdido, ya hemos fracasado. Pero cuando uno lo intenta y lo intenta, entonces uno logra algunas cosas. Vi un video, ¿no? Vi un video de unos atletas que habían ido a las Olimpiadas. ¿Ustedes han visto alguna vez las Olimpiadas? Hay distintas, deportes, ¿no es cierto? Entonces hay uno que es salto con garrocha y otro que es lanzamiento de disco y otro que es salto largo y otro que es, no sé si han visto estas gimnastas, ¿no? Que se dan una, dos, tres vueltas en el aire, se agachan, se agarran y ¡pum! Caen paraditas, ¿no? ¿Han visto eso? Impresionante, ¿no es cierto? Wow, uno a veces quisiera darse un volantín nomás y se cae para el costado, no puede, pero esas son impresionantes, cómo lo hacen. Entonces vi a tres, ¿no? Uno que era de karate, uno que era de salto con garrocha y una de estas gimnastas, ¿no? Que es gimnasia rítmica, artística, no sé. Y resulta que ellos tres, en la primera vez que fueron a las Olimpiadas, perdieron o se equivocaron, ¿no? Esta señorita que daba vueltas, dio las vueltas bien, pero a la hora de caer se tropezó. Entonces no ganó, ¿no? No ganó ninguna medalla. El de karate, pues fue vencido por un karateca de otro país. Y el de salto con garrocha, ustedes saben que salto con garrocha van corriendo con un palo largo así, paran el palo y ese palo los impulsa a pasar, ¿no? A pasar por tres palitos más que hay ahí, una barra. Y resulta que este hombre, pues, se chocó con la barra y no lo logró. Pero ellos siguieron practicando, ¿no? Ellos no dijeron, bueno, ya no pude, pues qué pena, ¿no? Ellos siguieron intentando y al próxima Olimpiada, que eran 4 años después, ¿no? Han practicado, imagínense, 4 años, ¿no?
los tres lograron llevarse las medallas, ¿no? Lo hicieron perfecto. Entonces la que se dio las vueltas, se dio más vueltas en el aire. Parecía un trompo ahí y ¡pum! Cayó paradita, medalla de oro, ¿no? El karateca le ganó esta vez a su rival, medalla de oro. Y el de la garrocha, así por un pelito, pero logró pasarla sin tocar y entonces le dieron la medalla de oro porque fue el salto más alto. Bueno, qué chévere, ¿no? Qué bueno es seguir intentando, seguir luchando. No sé, quizá alguno de ustedes me pueda contar algo que ha pasado así, que al principio no podían, pero después lograron. ¿Alguien me puede contar algo así? ¿Alguien tiene alguna anécdota? ¿Algo que le pasó? A ver, a ver. Quizá algo no sabían y después practicando o después intentando ya lograron. No sé si alguien tiene algo así para que nos cuente. ¿No hay? Bueno, ya lo van a pasar porque todos en la vida pasamos por cosas así. Al comienzo a veces es difícil, pero después lo logramos y seguimos practicando. Entonces, hablando de esto, yo les voy a contar la vida y la historia de un personaje, ¿ya? Este personaje se llamaba Manco Inca. Manco Inca. Y este personaje fue un peruano, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Recuerdan que hemos estado hablando del Tahuantinsuyo, ¿no? De cómo llegaron los españoles, etcétera, etcétera. De que engañaron a Atahualpa, que lo mataron. Bueno, resulta que este Manco Inca fue un hombre que resistió durante años a los españoles, ¿no? Les hizo sacar, como se dice, canas verdes. Los españoles no podían derrotar a Manco Inca y a su ejército. Y los tuvieron durante varios años tratando de capturarlo, pero más bien los españoles perdieron varias batallas con Manco Inca. Eso fue al comienzo, nomás de que vinieron los españoles. Entonces, vamos a ver un poquito de quién fue Manco Inca primero y después vamos a contarles la historia exacta de qué pasó. Ya voy a compartirles pantalla para ver quién fue este Manco Inca. No es que no tenía mano y que por eso se llamaba Manco. Esos eran los nombres en esos tiempos, ¿ya? Porque ahí se dicen Manco Inca, uy, debe ser alguien que no tiene mano. No. Ya, a ver. Manco Inca. Vamos a leer un poquito. A ver, lo voy a acercar un poquito más. Ya está. ¿Ahí lo ven bien? ¿Sí? Está bien, ¿no? Está clarito. ¿Quién fue Manco Inca? Realmente fue Manco Inca Yupanqui o Manco II. También se le conoce así. ¿Ya? Se le conocía de las dos maneras. Manco Inca, llamado también Manco II, era uno de los hijos de Huayna Cápac con la Coya Imperial del Cusco. ¿Quién era la Coya? Bueno, la esposa del Inca, ¿no? Nació probablemente en 1515. Fue nominado Zapa Inca. ¿Qué era el Zapa Inca? Era el Inca principal. Al poco tiempo de morir Tupac Hualpa. Ahora les cuento rapidito. ¿Qué pasó? Que cuando murió Atahualpa, cuando lo mataron los españoles, resulta que ¿quién tenía que suceder al Inca? Pues su hijo, ¿no? ¿Quién era su hijo? Este que dicen acá, Tupac Hualpa o Torparpa, ¿ya? Ese era el Inca, pero él murió rápido. Le dio una enfermedad y se murió. Su ascenso a Zapa Inca fue pactado en el encuentro que tuvo con Pizarro en Yaquiahuana, ese nombre, ¿no? Yaquijahuana. Su reconocimiento y colaboración de Mascapaicha se produjo en el Cusco. Es decir, le pusieron la corona, ¿no? Esa corona era la Mascapaicha, ¿ya? Entonces a él lo coronaron como Inca, estando Pizarro, ¿no? Nuevamente los españoles les hacían creer a los incas, pues que ellos estaban de su lado y los incas todavía seguían creyendo, ¿no? Quizá estos españoles pues tenían una forma de convencer a la gente, ¿no? ¿Qué les dirían, no? Nosotros vamos a hacer esto, lo otro. Dice, fiel a los términos del compromiso adquirido al principio
colaboró en todo con Pizarro. Este Manco Inca era una persona que sí colaboraba con los españoles, ¿no? Llegó a ayudarlos en la guerra contra las tropas rebeldes del general Quisquis. Es decir, hubo un general por ahí que se rebeló de los de otros lados y este Manco Inca les ayudó a los españoles a vencer, hasta alejarlo de Huánuco y situarlo a merced de los españoles en las tierras norteñas. Vamos a ver un poquito más. Dice, pero la armonía entre Francisco y Pizarro y Manco Inca duró muy poco. Es decir, esa amistad, eso que se colaboraban el uno al otro, duró poquito nomás, ¿no? No por culpa de él, sino de los chapetones. Los chapetones se le llamaba a los españoles que querían dominar, ¿no? Hasta que llegó Hernando Pizarro de España y lo puso en libertad en febrero de 1536, pero sin que pueda salir del Cusco. ¿Qué pasa? Que Pizarro decía, si yo a este Manco Inca lo dejo salir del Cusco, él va a ir, va a agarrar tropas, va a rebelarse con gente, entonces no lo voy a dejar, ¿no? Él puede estar acá todo, pero no va a salir. Pero llegó Hernando Pizarro, que era un líder también en España, y dejó que se vaya, ¿no? Ahora, cómo hizo Manco Inca, pues, para poder huir, para poder estar libre? A ver, vamos a seguir leyendo un poquito. ¿Quién se harto, dice, de esta situación? Manco Inca tramó un engaño. Ya él se dio cuenta pues que los españoles eran mentirosos. Él dijo, ahora yo también les voy a mentir, ¿no? Como prueba de gratitud, o sea, él dijo, ya le voy a decir a Hernando Pizarro que yo estoy agradecido con él. Le regaló una vajilla de oro, imagínense, ¿no? Algunas estatuas de oro, aríbalos llenos de oro en polvo y vigas de plata de Coricancha. Es decir, Manco Inca le dio bastante oro y plata a Hernando Pizarro para que él crea que estaba de su lado, ¿no? Sí, no te preocupes, mira, yo te doy esto. Cuando observó que este Hernando Pizarro era muy ambicioso, ¿no? Cuando vio la ambición del conquistador, le dijo a Hernando Pizarro que iba a traerle una estatua de Huayna Cápac, toda de oro, incluso las tripas, así le dijo. Miren, ¿recuerdan que yo les dije que los indígenas aprendieron a hablar el español? Este Manco Inca también aprendió a hablar español, ¿no? Y se comunicaba y le dijo a Pizarro, a Hernando Pizarro, ¿sabes qué? Yo voy a ir y te voy a traer una estatua que está hecha todo de oro, hasta las tripas son de oro, le dijo así, ¿no? O sea, como para que Hernando Pizarro, como era ambicioso, como quería más oro, él dijese, uy, qué chévere, que me traiga, ¿no? El ambicioso español le creyó. Manco Inca salió del Cusco el 18 de abril de 1536 y ya no regresó, ¿no? Lo dejó esperando ahí por la estatua, nunca se la llevó. Su primer refugio fue Calca. En coordinación con el sumo sacerdote Villa Humo o Villaoma, ¿no? Dice, llamó a sus fieles generales y curacas y armó un poderoso ejército. Es decir, Manco Inca dijo, yo no me voy a dejar vencer por estos españoles, ¿no? Yo, aunque me cueste la vida, yo voy a luchar contra ellos, ¿no? Ese era su meta. Tenía la ventaja de que había convivido con los españoles y sabía de sus costumbres, sus malas artes, la potencia y manejo de sus armas, sus tácticas de guerra, el dominio de la cabalgadura y sus aperos, y de su ambición desmedida por el oro y la plata. ¿Saben qué? Manco Inca ya lo conocía del todo a Pizarro, ¿no? Conocía a los españoles. ¿Se acuerdan, chicos, que yo les dije que que los españoles cuando llegaron trajeron armas, perros, caballos, ¿no es cierto? Y que se asustaban los indígenas? Bueno, ya habían pasado años, ¿no? Ya habían pasado algunos años y ya no les daba tanto miedo. Ya se habían acostumbrado a ver a los caballos que al principio los veían como monstruos. Ya se habían acostumbrado a ver a los perros. Ya se habían acostumbrado a ver las armas de los españoles.
entonces ya no les daba tanto miedo. Una cosa es cuando tú ves por primera vez, pero otra cosa es cuando lo ves mucho tiempo, ¿no? No sé quién ha visto, por ejemplo, si ustedes han visto la película de Chucky, ¿no? ¿Alguien ha visto la película de Chucky? Bueno, Chucky la primera vez que salió en la televisión o en el cine, daba miedo Chucky, ¿no? Daba miedo, el muñeco diabólico, ya. Pero, Profe, yo no veo Chucky, profesor, porque es de terror y a mí no me gusta el terror. qué bueno. Profe, yo Pero sí vi. Pero si ustedes se dan cuenta ahora, ustedes ven un muñeco de Chucky y ya no les da miedo, ¿no? Ya no da miedo. O sea, algunos tienen hasta de juguete un Chucky, o si lo ven en una foto, o algo así, ya ahorita no da miedo. Al principio daba más miedo, ¿no? Es más, la gente es así, se dan cuenta que al principio nadie salía por el COVID, ¿no? Y cuando salían, todos salían con sus mascarillas, su protector, su capa, sus botas, su alcohol, su lejía, se limpiaban los zapatos. Pero ya pasó el tiempo y ahora la gente, cuando ustedes van por la calle, ven bastante gente con la mascarilla abajo, ya no se limpian ni las manos, ya no se echan alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno va conviviendo con algo, ya le vas perdiendo el temor, ¿no? Ya no me da miedo, ya estoy curado del miedo. Entonces, así fueron los indígenas, ¿no? Ellos habían visto primero a los españoles fuertes, con caballos, con armas, con perros, wow, qué miedo, ¿no? Pero ya poco a poco lo fueron viendo y se dieron cuenta pues que los españoles eran tan seres humanos como ellos, ¿no? Simplemente que tenían otras cosas. Al principio quizás dijeron, wow, que serán inmortales, ¿no? ¿Cómo serán? Pero de ahí se dieron cuenta que es más, que eran peores que cualquiera, ¿no? Porque eran unos ladrones. Entonces, este manco inca, pues, armó un ejército, ¿no? Armó un ejército. A este ejército y a su lucha se le va a llamar la resistencia andina, ¿ya? La resistencia andina. Angeli dice que a ella le da miedo Chucky. Bueno, sí, que casi a todos nos da miedo ese Chucky, porque encima era feo. Ya, a ver, vamos a ver, ahora sí desde nuestro libro, ¿ya? Ahora sí desde nuestro libro. ¿Qué fue la resistencia andina? A ver, dice, fueron las luchas entre los descendientes de los incas y los conquistadores españoles. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles iniciaron su camino hacia el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Como Francisco Pizarro necesitaba un líder a quien la población rindiera obediencia y respeto, nombró Inca a Tupac Hualpa o Toparpa, hermano menor de Huáscar y Atahualpa. Sin embargo, este murió en extrañas circunstancias. Entonces, Manco Inca, otro hermano de Huáscar y Atahualpa, fue nombrado Inca, pero al darse cuenta de sus intenciones españoles, inició la resistencia, ¿no? Él se dio cuenta que los españoles, pues, no fueron como amigos, como decían, sí, que vamos a ayudarlos. No, este se dio cuenta que los españoles eran unos ladrones, ¿no? Unos vivarrachos. Entonces dijo, vamos a oponer resistencia a estos españoles bandidos. Entonces le regaló algunas cosas. Ah, sí, Alicia, ¿no? Sí, pues la mayoría de películas de terror son puros efectos especiales, no hay nada de verdad, nada de verdad. Todo es falso, ¿no? Y música. ¿Ustedes a la película de terror le quitan la música? Y se acabó el terror, ¿no? Se acabó, porque la música, pues, si ustedes ponen y están una musiquita así, tin, 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 y ¡pum! Explota algo. Entonces, esas cosas dan miedo, ¿no? Pero sin música, ustedes se ponen a pensar, es maquillaje, ¿no? Toda esa sangre que uno ve, eso no es cierto, pues imagínense, ¿no? No van a matar a alguien para... Y no existe un muñeco que se despierte tampoco. Bueno, sigamos en lo nuestro. A ver, dice, los incas de Vilcabamba. En noviembre de 1533, Francisco Pizarro ingresó a la ciudad de Cusco, ordenó quemar los templos andinos y dio muerte a varios nobles indígenas. Este Pizarro, pues, era alguien que él quería dominar por medio del miedo, ¿no? Él se dio cuenta que el miedo era lo mejor, que si hacía que
que los indígenas se aterroricen de verlo nomás, entonces los podía dominar. ¿Y qué hizo? Miren, entró, dice, y ordenó quemar los templos andinos. Es decir, lo que ellos, donde ellos adoraban a sus dioses, ¿no? Recuerdan que los incas adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Esos eran sus dioses para los incas. Entonces, una manera de mostrar su poder era quemar los templos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que quemando un templo mostraban su poder? ¿Alguien tiene alguna idea? Es como hacer, dar señal de que ríndanse o algo así. Claro, pero también es señal como diciéndole, mira, tus dioses no sirven, ¿no? Tus dioses no pueden hacer nada. Yo quemo el templo y a ver que haga algo tu dios sol, a ver que haga algo tu dios luna. Yo soy más poderoso, ¿no? Era un mensaje más o menos así. Entonces, lo primero que hicieron fue quemar los templos. Con eso ya les habían comido un poco su cerebro, ¿no? Es como si ahorita, pues, es por eso que los cristianos, chicos, no creemos en que las cosas sean santas, ¿no? La iglesia es santa, ¿no? Son paredes, ¿no? ¿Qué es lo santo? Las personas, el espíritu, ¿no es cierto? Dios es santo, pero las cosas no. Yo tengo aquí, por ejemplo, mi Biblia, y lógicamente que a mí me gusta mi Biblia, yo la cuido, yo la leo, ¿no es cierto? Pero si un día la Biblia se me quema o se moja o alguien la rompe, ya ha roto con Dios, ha destruido a Dios. No, no, es un libro, son páginas realmente. Lo importante es el sentido, el contenido que hay en mi corazón. Entonces, el pueblo indígena no tenía ese pensamiento. Ellos tenían el pensamiento religioso, ¿no es cierto? Como ahora algunas personas. Por ejemplo, yo pienso que una cruz, ¿no? En Chiclayo hay una cruz llamada la Cruz de Motupe. Y para llegar a esta cruz tú tienes que subir un cerrito, ¿no? Un cerrito. Y donde hay 14 cruces antes. Y después de las 14 cruces, ya está ahí la cruz de Motupe. Y esta cruz, ustedes cuando llegan, la ven y está llena de oro, ¿no? Está llena de plata, de joyas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque la gente tiene fe, no en Dios, sino en esa cruz. Ahora, esa cruz realmente piensa, tiene vida, algo. No, no, es realmente un pedazo de madera. Tanto así que hace unos años unos ladrones fueron, robaron todo el oro de esa cruz, la partieron en dos y la dejaron tirada por ahí. Entonces, lógicamente que no han tenido respeto, ¿no? Qué mal que los ladrones hagan eso porque es la fe de ciertas personas y hay que respetarla. Pero nosotros no podemos basar pues nuestra fe en un objeto, ¿no? En algo que es de yeso, de madera, un templo. Pero los indígenas sí. Ellos pensaban que sus templos eran santos, ellos tenían fuego adentro, hacían sus holocaustos, sus ofrendas de fruta, de animales, de cosas así. Entonces, cuando vinieron los españoles y quemaron sus templos, ellos se movieron, ¿no? Y seguramente, ¿qué les diría Pizarro? Pues nosotros somos más fuertes, ¿no? Nosotros somos más poderosos. Y dice que encima dio muerte, dice, a varios nobles indígenas. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes eran los nobles indígenas? Eran los principales, ¿no? Los jefes quizá, muchos de ellos los que mandaban. Entonces ellos dijeron, ya, quemamos sus templos y matamos a los líderes, ¿no? Y matamos a los que ellos más admiran, ¿no es cierto? Es como si viniera ahorita a otro país y pues matar al presidente, ¿no? A los generales, a la gente, al dueño del banco. Entonces, nosotros que siempre nos sentimos menos que el presidente, ¿no? Nos sentimos menos que los generales, nos sentimos menos que los dueños del banco. Entonces, vamos a ver, uy, si los han matado a ellos, a nosotros pues nos van a hacer chicharrón, ¿no es cierto?
Entonces, esa era su táctica, ¿no? Vamos a destruir y matar a lo principal para que ellos nos tengan miedo a nosotros. Y eso es lo que hizo Pizarro, ¿no? Ante esta situación, dice, Manco Inca aprovechó la ausencia de Pizarro para escapar y organizar la resistencia. Eso lo vimos hace un ratito, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? Llegó Hernando Pizarro, él le ofreció oro, le dio, le regaló vasijas, le regaló y después le dijo, te voy a traer una estatua llena de oro, que es oro hasta adentro, hasta las tripas. Y Hernando Pizarro dijo, uy, qué rico, me va a traer una estatua. Y hasta ahorita lo sigue esperando, ¿no? Ya nunca más regresó. Lo engañó igualito que los españoles engañaban. En su plan para combatir a los conquistadores españoles, en 1537, lanzó su ofensiva contra el Cusco y lo cercó durante meses. Ajá, miren, Manco Inca era inteligente, ¿no? Él no había, por ejemplo, estudiado matemática, comunicación, ¿no? En la universidad, pero era una persona muy capaz para sus tiempos, ¿no? Él logró que los españoles, teniendo armas, teniendo caballos, teniendo escudos, teniendo armaduras, teniendo balas, él hizo que ellos se queden dentro del Cusco durante meses. ¿Ah? ¿Cómo? Puso en lugares estratégicos a gente, ¿no? A soldados. Cada vez que salía una comitiva de los españoles, él, ¡pum!, atacaban y las mataban. Entonces, los españoles sí tenían cierto miedo. Sí tenían cierto miedo porque los incas eran un montón. Los españoles podrían ser 1000, 2000, pero los incas pues podían ser 10,000, 20,000 y ya no les tenían miedo, ¿no? Dice aquí, para ello, las tropas del nuevo líder tuvieron que aprender novedosas estrategias para combatir a un enemigo con mejores armas. Es decir, los españoles tenían sus pistolas, ¿no? Sus escopetas, sus escudos, pero los incas se la fueron ingeniando, ¿no? Los indígenas, ellos tenían tácticas y aparte conocían el terreno, ¿no es cierto? Conocían, y es muy importante eso, ¿no? Ustedes han visto cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, y Perú juega de local, ¿no? ¿Cuándo es más fuerte Perú? ¿Cuando juega de local o cuando juega de visitante? ¿Cuándo es más fuerte un equipo? Local. Cuando juega de local, ¿no es cierto? Porque cuando juega de local tiene a la barra haciéndole barra, conoce el estadio porque es ahí donde entrenan, donde practican, conoce su clima, ¿no es cierto? Conoce la cancha, porque hay canchas, por ejemplo, Perú juega en una cancha bonita, ¿no? Pero si ustedes van y dicen, va a jugar la U, el Boys, la Alianza Lima contra el Cienciano del Cusco, por ejemplo. Entonces resulta que la cancha del Cusco está con huecos, ¿no? Está mojada, tiene una piedra por ahí. Entonces los cusqueños, los del Cienciano, ya conocen su cancha, ¿no? Y entonces ellos saben por dónde hay hueco, por dónde la pelota sí rueda bien, hacen sus tácticas para que la Alianza, la U, el Cristal no le puedan ganar y al final el Cienciano les gana. Así era, ¿no? Ellos conocían, por ejemplo, los lugares altos, las llanuras, conocían dónde podían esconderse, por dónde podían emboscarlos, por dónde podían atacar. Entonces los indígenas muy inteligentes comenzaron a hacer sus estrategias, ¿no? Mira, ellos tienen pistolas, pero sus pistolas no pueden ir en todas las direcciones, ellos tienen esto, entonces hay que cubrirnos con esto. Y encima, también, por ejemplo, atacaban a los españoles y cuando los mataban, les quitaban sus armas y los indígenas comenzaron a aprender a utilizar las pistolas, las escopetas, los caballos, ¿no? Fueron ganando en esas cosas, y esta resistencia dice que duró varios meses, ¿no? Varios meses. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya creo que estamos volando. Ya, vamos a cerrar quiero saber si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, que tenemos 5 minutos.
¿Alguien tiene, lo están entendiendo? ¿Están entendiendo la historia? Sí, Sí. profesor, pero tengo una pregunta. A ver, dime, dice. Que entonces em, los incas fueron viendo cómo podían derrotar a los españoles inteligentemente. Así es, ¿no? Inteligentemente. Y eso es una reflexión para nosotros, ¿no? Recuerden que al principio yo les decía, chicos, cuando nosotros no podemos hacer algo igual, hay que esforzarnos. Ahí hay un punto para que aprendamos, ¿no? Estrategia, ¿no? Ay, bueno, yo no sé bien esto, pero puedo intentarlo de esta manera. Yo en arte no sé bien con las manos, a mí yo me mancho todo, la témpera me termina en el ojo, todo, pero entonces yo creo mis estrategias, ¿no? Ya en educación física ya me canso, ¿no? Bueno, creo mis estrategias. Entonces, mira, Manco Inca y los indígenas tenían menos armas o armas de más bajo calibre, no tenían pistolas, tenían flechas, no tenían escopetas, tenían lanzas, no tenían los escudos de hierro, tenían de madera, ¿no? Pero sin embargo, ellos supieron aprovechar sus debilidades y sus fortalezas. Ya conocían cómo eran los españoles, ya tenemos nuestro terreno, ya sabemos cómo escondernos, ya sabemos qué hacer. Entonces fueron venciendo poco a poco, ¿ya? Eso nosotros también tenemos que hacer. Ah, no sé esto, pero puedo hacer esto otro. Quizá tengo un tío que me puede enseñar. Quizá no entiendo bien, pero puedo comenzar a leer. ¿No es cierto? A veces a veces nosotros somos un poquito, tenemos cierta dificultad en entender lo que leemos, ¿no? Entonces yo te digo, a ver, lee acá y tú lees, pero de ahí te digo, ¿y qué dice? No sé, yo he leído nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo uno aprende eso? Leyendo, ¿no? Ay, pero qué aburrido es leer. Bueno, no leas cosas aburridas. Lea otras cosas que te diviertan, cuentos, historietas, cosas chistosas, pero poco a poco vamos a ir encontrando que mientras leemos ya le hallamos el sentido a las cosas y después cuando leamos las cosas que nos aburren también lo vamos a poder hacer. Entonces son estrategias, ¿no? Son estrategias. El que practica tiene que practicar mucho, ¿no? Un futbolista, un boxeador, tiene que seguir y seguir y seguir. Al principio no le sale la jugada, no le sale el lanzamiento, no le sale el volantín, pero sigue practicando, sigue practicando. Entonces, cada uno de nosotros también podemos crear nuestras propias estrategias para poder lograr nuestras metas. Voy a finalizar este Zoom y vuelven a entrar, chicos, para la segunda parte. Les espero.